Hola. Sí. Hola. Bien. Bueno, empiezo yo entonces. Primero que nada quiero agradecer la presencia de ustedes esta noche. Muchísimas gracias por venir. Obviamente en nombre de Cecilia, ¿no? Esta autora con la que conversaremos. Muchas gracias también no solo a la editorial, sino también a Cecilia por pensar en mí para la contratapa del libro, para leerlo, para pensar una contratapa y también por pensar en mí para estar esta noche que es la de la presentación. Para mí es un orgullo, es un placer estar con ella y también con Yanira compartiendo esta mesa. Obviamente voy a tratar de ser breve porque lo importante es que escucharla a ella, escucharla a Cecilia. Voy a decir 2 o 3 cosas que me interesan de la escritura de Cecilia, pero quiero empezar con su figura, si cabe la expresión, ¿no? Porque es verdad, Martín recién nos hizo una reseña de los últimos títulos que ella ha publicado y que encontramos en el sello Casa Editorial Lugo, en particular en Estuario, Volver de Noche, que también tuve la suerte de leerla porque sin saber que era de Cecilia, yo integré un jurado de un premio que ganó esa novela, y después cuando descubrimos de quién era la autora fue para mí particularmente una gran felicidad descubrir ahí a Cecilia, que yo creo que te conocía de algunos encuentros en Maldonado, de algunas lecturas previamente, ¿no? Después vino, apenas lo conocía, ¿no? En el Estuario, digo, en la colección también Cosecha Roja. Y ahora, Un desperfecto de la carretera, este libro de cuentos del cual vamos a hablar, pero también pienso en la Cecilia Ríos poeta, Crecida, por ejemplo, y en otros títulos que ha publicado, como por ejemplo No fumes ni vayas a la guerra, que obtuvo el premio Banda Mental, la ganadora de Banda Mental. Y también recuerdo ese libro de Sigiloso Dinosaurio, que casi seguro que yo recuerdo que fue lo primero que leí de vos, y que me llamó mucho la atención por al menos un par de características que encontré y sigo encontrando en su obra y que para mí me parecen no solo atendibles, sino muy valiosas, sobre todo en el concierto actual de nuestra narrativa. Cecilia tiene una forma de escribir que va a lo directo, que es, esto lo digo a conciencia, es una prosa engañosamente sencilla, y yo particularmente admiro muchísimo eso en alguien que escribe. Me gusta cómo va directo y en ese tipo de enunciación, cómo en determinados momentos te asalta de pronto, te sorprende o te seduce un determinado relumbre del lirismo, ¿no? Una determinada imagen que se queda prendida de uno cuando va leyendo y que hace de muchos textos de Cecilia textos que no solamente uno los sorprenden por sus facturas, sino que se vuelven también entrañables por algunas imágenes. Y eso creo yo que es un gran don de su narrativa. Pero lo de figura quería decir por lo siguiente, porque estoy nombrando algunos de sus libros que creo yo que fueron publicados, digamos, de 10 años a esta parte, probablemente estos títulos que acabo de nombrar, pero también cuando pienso en Cecilia Ríos, pienso en una figura de la cultura uruguaya, para mí es inevitable pensar también en los cuadernos de Gran Aldea, pensar en Cecilia Ríos como una de esos tantos artistas e intelectuales que a fines de los años 70, en plena dictadura, formaron parte de eso que a grandes rasgos podemos llamar como la resistencia, ¿no? La resistencia cultural. Y bueno, para mí en ese sentido es un privilegio y muy inspirador tener a alguien que trabajó con tanta valentía, con tanto arrojo, con tanto amor en una situación muy difícil y que se propuso, junto con otras personas, ¿no?, que estaban también en ese grupo, arrojar un poco de luz en un momento que era muy difícil para nuestra cultura. Entonces cuando pienso en vos también pienso en tu participación en
cuadernos de Gran Medida, y todo ese contexto además que era fascinante de esos años, ¿no? Pese a las dificultades. Sobre un desperfecto en la carretera, bueno, como dijo Martín Fernández, yo tuve la suerte de escribir, de leerlo antes de su publicación, de escribir la contratapa, y aunque la puedo de repente ojear, como una punta acá, justo la tengo, me fue inevitable en la lectura de estos cuentos, que por cierto son todos cuentos muy variados en cuanto a la propuesta de sus argumentos, a la propuesta de sus ambientes, de sus personajes. De hecho, cuando escribí la contratapa, resolví no mencionar nada de esas circunstancias que hacían a cada cuento, y en particular centrarme en una experiencia que para mí recorre todos los cuentos, y que tiene que ver con lo siguiente. Se me hizo muy difícil, no sé si la expresión es que se me hizo muy difícil, al contrario, quizás se me hizo muy fácil también vincular la propuesta de estos cuentos con una suerte de, aunque suene grandilocuente, lo voy a decir, con una suerte de evocación clásica. Por lo siguiente, todos estos cuentos, más allá de lo que tratan, son cuentos que en el fondo creo que hablan acerca de lo mismo. Y eso es un tema que no sé si hoy en día goza de tanta prensa como sí gozaba en la antigüedad, que es el tema de la felicidad. El tema de la felicidad, para mí, en mi lectura, es uno de los grandes temas de este libro, o como diciéndolo de otra manera, su doblez, que es la desgracia también, ¿no? Recuerdo una frase del final, porque hay mucho de trágico en estos cuentos, hay mucho de esa nube oscura que apenas se perfila en el horizonte y que de pronto preanuncia la llegada de una tragedia, la llegada de un desastre, una desgracia, aunque los personajes parecen no darse cuenta, o como si fuera una suerte de conducta edípica, no ver o no querer ver, no querer oír lo que tienen frente a sí, ¿no? lo que les están diciendo, lo que tienen frente a sus ojos. De algún modo parece que los personajes en varios de estos cuentos, no sé si en todos, pero en varios de estos cuentos, están como lanzados a una suerte de ceguera trágica, ¿no? Ya que dije Edipo, ¿no? Me acuerdo también del final, de la frase final que siempre recuerdo de Medea de Eurípides, que dice algo así como: lo esperado no sucedió, y para lo inesperado un Dios halló su camino, ¿no? Cuando leemos estos cuentos, los protagonistas parece que tienen un horizonte, algo que esperan de la existencia, algo que esperan de la vida. Recuerdo en particular el cuento de, ahora no me acuerdo el título, que es el cuento de la mujer que se va con la mochilita con el dinero a Rocha, ¿verdad? Pagar lo que se debe o lo que no se debe. Pagar lo que no se debe, perdón. Y ella, la protagonista, se hace toda una idea de un mundo por venir, ¿no? Dice, bueno, espero todo, no quiero hablar mucho del cuento, ¿no? Pero voy a decir lo que yo creo que es lo suficiente. Se hace toda una idea de ese mundo por venir, de ese mundo que ella espera, y dice, bueno, voy a aguantar unos días, ¿verdad? Y ese plan que tengo de esa supuesta felicidad se va a hacer presente. Y bueno, y esto no es adelantar lo que pasa en el cuento, pero es muy interesante como la propia narración, sin darnos indicios directos, sino más bien alusiones muy sutiles, nos hace ver que la protagonista está en una especie de cárcel, ¿no? Que no puede ver, y eso hace de ese relato en particular, como de otros, una experiencia por momentos bastante angustiante, y en la que un Dios, como decía recién citando Medea, de pronto allana un camino que es el camino de la desgracia, ¿no? Yo creo que esa es una línea que de pronto, ya le doy la palabra a Janina, que me gustaría que de pronto pudieras conversar con nosotros acerca de tus ideas de la felicidad. ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, no sé qué usas. Sí, uso este. Hola, buenas noches. Primero que nada, le quiero dar las gracias a Cecilia por invitarme a presentar su libro, porque
la verdad que la presentación de un libro es de esas cosas memorables que a los autores siempre nos van a quedar, que a veces al público, bueno, puede ir a una presentación a otra y no recuerda, pero en el autor es algo que siempre va a quedar, ¿no? Y porque a su vez también tiene que ver con el reflejo que la obra tiene en nosotros y lo que podemos invitar, ¿no? Lo que podemos compartir con ustedes y lo que podemos interpretar y bueno, y creo que cuando se dan estas instancias, sobre todo son muy valiosas para el autor porque dejan una huella, ¿no? Y sobre todo para nosotros, que nos haya elegido también para compartir este momento tan preciado. A mí me gustaría empezar contando una cosa bastante particular que me pasa con Cecilia. ¿Cómo conozco yo la obra de Cecilia? A diferencia de repente de otros actos literarios, no me pasó que voy a la librería y compro el libro de Cecilia Ríos, sino que yo soy docente de literatura uruguaya, en formación docente, y mis estudiantes a final de año entregan una monografía de literatura uruguaya actual, ¿no? Y así la fui conociendo, y creo que es la mejor manera de conocer a una autora es cuando los alumnos, las alumnas, te hacen llegar su obra y no al revés, ¿no? Porque a veces pensamos la experiencia docente como el docente, la docente que viene a volcar todo lo que sabe y muchas veces es al revés, ¿no? Muchas veces somos los docentes que nos formamos gracias a la experiencia lectora de nuestros estudiantes. Y yo a Cecilia la conocí así, por alumnas que entregaron sus últimas monografías para recibirse con sus obras, ¿no? Que no es un trabajo así nomás, sino que también hay mucho de afecto puesto ahí, y eso fue lo que me ganó, que estudiantes la hayan elegido, estudiantes jóvenes, se hayan aproximado a su literatura sin ningún tipo de prejuicio, realmente fue lo que me sedujo. Entonces, creo que lo que yo quisiera resaltar en primer lugar es que es una narrativa, la de Cecilia, que llega a la gente joven, que hay un universo lector uruguayo joven que está dispuesto a descubrir y que yo la descubrí así. Siguiendo un poco con lo que decía Damián acerca de Cecilia figura, ¿no? Y cómo se instala Cecilia en este panorama. Yo creo que una cosa bien importante a destacar es que Cecilia viene produciendo un montón y creo que se están dando también las condiciones para esta producción literaria. Y hablo de las condiciones en el mercado, porque bueno, ahora se supone que las mujeres publicamos más y tenemos más cosas para decir, que eso es mentira porque siempre fue así. Capaz que no nos publicaban, pero bueno, siempre escribimos. Y nos estamos encontrando con una autora que tiene un libro ya en 2022 y otro en 2023, y son libros totalmente distintos. Y creo que eso es algo que hay que celebrar, el cambio de registro en una autora que está publicando de forma seguida, es decir, sin interrupción. Entonces, la variedad de registros, la variedad de temas, la variedad justamente de situaciones que instala Cecilia, me parece que es algo totalmente innovador para pensar nuestra literatura, ¿no? Como una literatura también que está abriéndose a otras cosas que muchas veces cuando pensamos en la literatura de mujeres pensamos en un solo lugar, y acá Cecilia propone un montón de cosas que tienen que ver con el cambio de registro de diferentes personajes, adoptar registros masculinos, adoptar registros de ancianos, focalizarse en la mirada infantil. Entonces creo que en esa variedad está su riqueza como autora. En cuanto a esta colección de cuentos, Un desperfecto en la carretera, yo lo primero que pensé cuando vi la gallina así, fue obviamente la gallina degollada, pero eso, en este caso no estamos hablando de una gallina degollada. Entonces la referencia fatalista a Quiroga fue como algo que a mí me saltó a la vista, y que está esa cuestión fatalista. ¿Y dónde la pude ver yo? A veces pensamos que los tiempos muertos, que esos tiempos donde, como dice acá, Un desperfecto en la carretera, se nos pincha una rueda, estamos esperando el ómnibus, esos momentos donde parecería que es una pérdida de tiempo,
son momentos de una gran actividad mental, producto de que no estamos haciendo nada, no estamos ejerciendo ninguna acción específica a nivel físico, ¿no? Pero sí mental. Y ese es un rasgo que se puede percibir en prácticamente todos los cuentos, que tiene que ver con esas sutilezas del realismo que impone Cecilia, que no es algo que únicamente se pueda ver en este libro, pero creo que lo explota mucho más acá. Y hago referencia justamente que en esos tiempos muertos, en esos tiempos donde parecería que queremos salir de ahí porque tenemos una cosa más importante que hacer, son momentos de mucha producción mental donde nos preguntamos acerca de nuestra propia existencia. Nos preguntamos realmente qué lugar estamos ocupando en el mundo. Nos estamos preguntando realmente qué es lo que viene. Eso es algo que pude percibir de Cecilia en la medida en que ese desperfecto en la carretera, ya el título nos dice esa cosa de tránsito, de espacio, y donde claramente en el libro es un libro de tránsito, es un libro donde no hay lugares concretos, no hay espacios fijos, sino que los personajes están en un tránsito constante, están constantemente en esa ida y vuelta de la cotidianeidad que decimos, bueno, pero no pasa nada espectacular en la vida de ese personaje, pero lo espectacular está en su interior, está en ese abordaje profundo a la psicología de los personajes, que a mí el cuento que más me gustó, no quiero spoilear mucho, y además justo lo estaba leyendo en tránsito, lo leí arriba del buquebús, yendo a Buenos Aires, que se llama Casas con vista al mar, viajes, autos relucientes. Y a mí lo que me pasó en ese cuento fue que, bueno, que la protagonista justamente se hunde en sus propios pensamientos, mirando a su propia familia, ¿no? Y hay un ejercicio que supongo que todos hacemos, que cuando nos escindimos un poquito de la realidad, cuando nos salimos un poco, que estamos en el espacio y no estamos, y empezamos a ver a nuestro alrededor y empezamos a ver a quienes nos rodean, empezamos a reconocer un poco quiénes somos, cómo reaccionamos, de dónde venimos, por qué actuamos así. Y a mí lo que me pasó con este cuento es varias cosas que más me seduce mucho de la literatura uruguaya en sí, y que es un corte justamente de nuestra literatura, es la crítica hacia, ahora está bueno decir la zona de confort, ¿no? Pero justamente a la comodidad, esa comodidad burguesa donde aparentemente tenemos todo, pero a veces en esa apariencia de tenerlo todo es donde subyace la angustia, ¿no? Entonces, a mí lo que me impactó justamente de este cuento es cómo la protagonista mira a su familia, mira a sus sobrinos, empieza a ver cómo esos niños van a devenir en los adultos que ella y su hermana son, y de alguna manera ve una catástrofe. ¡Hay un gato! Eso es un evento fantástico. Eso es un evento fantástico. ¡Qué bueno! Pero que venga, por favor. Esto es muy Feliberto. Claro. Cajita de música. Ya hasta perdemos su protagonismo, ¿no? Sí. Perdón que eche un vuelo de sombra sobre esto, pero yo no sé quién es este gato ni qué augura. Claro. ¿Dónde está para comer? Bueno, sí. Bueno. Hay que hacer parte de Claro. protesta. Se lo llevaron. Bueno, tenemos que seguir nosotros entonces. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba diciendo de este cuento, que Cecilia logra captar muy bien justamente el hastío, ¿no? El hastío del confort, el hastío de la comodidad, el hastío justamente de la rutina, y que nos lleva, ¿sí? a todos nosotros a irnos en esos momentos donde parecemos que estamos en un tiempo muerto, haciendo una actividad que es irrelevante, pero ahí es donde se potencia justamente nuestra actividad mental, es donde se potencia nuestra imaginación y sobre todo es donde se potencia también nuestra agresividad, ¿no? Es algo que
que se ve justamente en el plano del lenguaje, que Cecilia es una persona muy cruda para narrar, ¿no? No escatima en insultos, no escatima en esa violencia que es sutil, pero a su vez también es bastante grave. Así que la escuchamos a Cecilia. No sé cómo empezamos con la pregunta. Bueno, primero déjame saludar. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá, mi familia, mis amigos, a muchos de los personajes del libro que están por allí, del Desperfecto en la carretera, que se basa libremente en un digamos, incidente que tuvimos en un viaje con ellas, y a las que les dedico el libro por su amistad constante. Gracias por venir esta tarde fría a acompañarnos y bueno, ya puedo empezar a contestar las preguntas. Bien, yo quiero empezar con una que más o menos ya la anuncié previamente, pero además quiero decir que también si hay de parte del público, ¿no? Yo sé que se suele estirar, ¿no? Esperan hasta el final, pero a veces llega al final y la gente se queda con ganas de preguntar también. Así que si en algún momento alguien del público quiere hacer una pregunta, intervenga nomás ante lo que estamos aquí conversando. Yo quería volver sobre, bueno, me interesaba particularmente también esto último que decía Janina. Yo diría que también es muy interesante en la narrativa de Cecilia como una suerte de fondo social, ¿no? Como una suerte de conciencia social que nunca, digamos, está como un telón de fondo, no hay una tensión o un malestar social que está ahí de fondo, podríamos hablar luego. Pero a mí me interesa que, si nos podés decir algo, a ver si al menos o es una suposición mía alocada, la de pensar que la felicidad o la desgracia son temas que a vos te preocupan particularmente, y si en esa preocupación vos encontrás algunos puntos de reflexión que pueden ser obras de otros o acontecimientos, etcétera, a través de lo que pensás. Sí, no, yo creo, hay una autora argentina que se llama Lila Vicia que dijo que lo que ella escribe está en su cabeza desde hace mucho tiempo, y yo creo que eso es así también en mi caso, no sé, en el caso de otros. Durante varios años vi alrededor mío situaciones en las cuales varias personas estaban cerca de conseguir algo que siempre habían querido y lo conseguían o arruinaban todo un poquito antes, como si en el fondo no se atrevieran a lograr o a disfrutar eso que durante muchos años soñaron. Y eso me intrigaba, ¿no? Bastante. Me preguntaba por qué hacían eso, como quizás tenga que ver con algo que existe en nuestra sociedad, que es el perseguir determinados fines, que cuando se llega a ellos se nota que no hay nada en el fondo, son insustanciales, ¿no? Y como la búsqueda de objetivos, gestionar proyectos, todas esas presiones sociales que recibimos los humanos, y de alguna manera, por otro lado, nos preparamos para el fracaso y nos sentimos a veces más cómodos con el fracaso que con eso que podría ser éxito, ¿no? Digo, entre comillas, ¿no? Porque eso habría que definir qué significa en cada caso. Pero, digo, el complicarse la vida de los humanos, entre los que me incluyo, creo que es una característica que salta a la vista, o por lo menos a mí me ha saltado, y en la época en que escribí estos cuentos creo que se hizo bastante notorio. ¿Son todos cuentos de la misma época? Más o menos sí, más o menos sí. Algunos los reescribí y los había escrito antes, pero digamos que de los últimos 4 años son estos cuentos. Tengo una pregunta. A mí una cosa que me llamó la atención es que yo veo que está atravesado también por una lógica familiar, de familias que se guardan secretos, de familias que a veces no se dicen las cosas,
de ciertas rupturas que no se mantienen, digamos, a la vista o a la mirada de los otros. Entonces, si de alguna manera lo pensás así o se da naturalmente. No, yo creo que, digamos, es un poco imposible salir de la familia totalmente, ¿no? La llevamos con nosotros todo el tiempo. Pero no lo busqué, salió como sale otras cosas, ¿no? Me interesan las relaciones en general, no solo las familiares, cómo se dan, cómo se desarrollan, cómo se terminan. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Variado, que adquiere distintas formas y reflejarlas creo que es divertido. Yo tengo una pregunta. En el libro, no sé quiénes aquí lo han leído, bueno, lo van a leer, ¿no? Van a percibir que hay un cuento que, bueno, al menos para mi gusto, destaca por sobre el resto, sobre todo por su enfoque, ¿no? Que es un cuento que la autora, ¿no? Cecilia Ríos en ese caso, se encarga particularmente de aclararnos que es una situación que se vivió puntualmente, ¿no? Que fue un episodio que se vivió en Sarandí Grande, en un determinado año en particular o década en particular, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese cuento porque dentro de la variedad que mencionaba Yanina hace un ratito, ese cuento que abiertamente, explícitamente, abre otro tipo de juego, que es esta cuestión de decir, bueno, este universo ficcional, o como se lo quiera llamar, procede de un hecho, ¿no? Concretamente, que es puede estar más o menos registrado, ¿no? Y una de las cosas que tiene que ver con la desaparición de un niño, ¿no? Niña, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impactó de ese cuento y me hizo pensar mucho es cómo te habías planteado en un momento donde el registro es particularmente, digamos, ficticio, por más que vos digas, bueno, saludo a la gente de Perfecto en la carretera, pero ahí creo que haces una jugada, haces una operación diferente, ¿no? Y una cosa que a mí me intrigó es cómo fue el momento de incluir ese cuento en el libro, si te planteó algunos desafíos en particular. Bueno, sí, en realidad, como otros escritores y escritoras, yo ando siempre a la casa de historias. Y acá hay algunas amigas de cuyas historias me he apropiado sin pedir permiso. Con lo que he sido rezongada en algunos momentos, pero bueno, he sido perdonada también, debo decir. Esta anécdota me la contó mi tía hace muchísimos años y siempre me quedó en la cabeza, no sabía cómo contarla, realmente lo fui encontrando, inventando, ¿no? Por eso decía que algo así pasó, porque la anécdota era muy chiquita, cabía en 2 renglones. ¿Cómo armar una historia con eso, ¿no? ¿Qué sentiría la madre? ¿Qué sentirían los demás? Pero bueno, ahí, digamos, algo de experiencia de vida en un pueblo tengo y me valí de ella. Y bueno, conozco el lugar también, Martín lo conoce, el pueblo donde sucedió y bueno, hace mucho que no voy, pero también tengo recuerdos vívidos de eso. Traté de poner ese lugar geográfico, digamos, físico y las personas la mentalidad de las personas que viven ahí, imaginarme cómo sería hace 40 o 50 años, ¿no? Porque nosotros tenemos como una convicción de ser un país civilizado, donde ciertas cosas no suceden ni sucedían, y sin embargo la brutalidad está presente y estaba, y cosas que creemos propias de otra sociedad, como donde el honor cobra vidas, como en la India, ¿no? Que se matan tantas mujeres por motivos
parecido, ¿no? Una emoción como la vergüenza llevó a cometer un crimen horrible, y eso no deja de ser, a mí en caso me despierta curiosidad, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue posible? Exacto. Porque, ya te lo pruebo, Janina, perdón, pero para mí me resulta un cuento particularmente duro, porque toca un tema que en cierto sentido creo que sigue siendo un tabú, y es el de la manipulación de los niños, el de la manipulación del destino de los niños, ¿no? Y choca mucho, sí, con ese ideal de sociedad que tenemos en Uruguay, que esta historia, digamos, sucedió a pocos kilómetros de su centro civilizado, pretendidamente civilizado, como se puede decir, ¿no? Y aquí yo también veo ese fondo social del que yo hablaba, ¿no? Muchas veces en tus relatos hay una suerte de intemperie que a veces coincide con algo físico, geográfico, pero que muchas veces también es una intemperie emocional, en la que los personajes están solos en medio de la sociedad y sus variables, ¿no? No, en relación a eso que estaban hablando, también hay que destacar que a veces estamos como acostumbrados a pensar en una narrativa uruguaya muy centrada en lo montevideano. Y creo que trabajar también con otros límites, ¿no?, geográficos, trabajar también con otros espacios, es lo que le da esa riqueza a los personajes. Incluso algo que yo le quería preguntar a Cecilia, porque está también atravesado por lo multimedial, es decir, personajes que están chateando, videollamada, que esto, que lo otro, con personajes que están en otro país, geografías distintas, y también el tema de la pandemia, que a veces lo pensamos como algo sumamente lejano y que está ahí, ¿no?, todavía latente en nuestra vida, y que a su vez tuvo sus repercusiones afectivas y emocionales y que están presentes en los personajes. Entonces, siguiendo un poco esto, quería preguntarte cómo fue también tu proceso de escritura, si fue breve, si fue algo que ya tenías escrito, si lo fuiste adaptando, porque eso es lo que se ve también en el libro, es que son historias como de la obra, ¿no? No, a mí escribir me cuesta mucho, o sea, escribo, pero después me lleva como 10 veces más de tiempo corregir y cambiar, y eso nunca se termina, ¿no? Si bien los escribí, ya te decía, en los últimos 4 años, pero los gérmenes de algunos estaban antes, y a mí lo que me sale es escribir sobre la situación actual, sobre el ahora, sobre el ahora y el lugar donde estoy, ¿no? Más allá de que algunos cuentos están ambientados en otros lugares, o en pueblos, o en el campo, pero lo que me sale es, digamos, lo más cercano, ¿no? Me encantan las novelas históricas que recrean ambientes de hace 100 años, pero no me siento capaz de hacer eso, ¿no? Y hablando de esas lecturas, ahora te decía, bueno, me gustan esas novelas históricas que son capaces de recrear la atmósfera, ¿no? Y pensando también en la variedad de tus cuentos, ¿tenés algunos referentes, supongo que sí, ¿verdad?, en cuanto a narración de cuentos, cuentistas en particular, o libros de cuentos específicos? Bueno, sí, leo muchos cuentos. Bueno, sí, es imposible, digamos, uno escribe con lo que ha leído también, ¿no? Y eso, más allá de que no lo quiera copiar, aparece, ¿no? Mis referentes son de la literatura norteamericana y latinoamericana, uruguaya, brasileña, argentina sobre todo, ¿no? Soy gran admiradora de los cuentistas argentinos, también algunos uruguayos que hay acá, gracias por venir. Vos, por ejemplo, también. Es imposible, digamos, tomar distancia de lo que uno ha leído cuando está escribiendo. Yo les recomiendo que lean autores uruguayos porque son cada vez más variados y aparecen muchos. Y hablando de eso, quiero nombrar especialmente a una autora joven
que se llama Selene, que va a salir pronto su libro en otra editorial. Pero esa es la parte que se edita. Esa es la parte que no sale. Pero bueno, aparte de eso, como el mundo es chico y el Uruguay es chico, resulta que ella es la nieta de mi maestra de sexto año de escuela, María Isabel, que también era escritora y que me inspiró mucho en aquella época a escribir y me hizo notar que escribir era una cosa linda y divertida. Así que muchas gracias. Yo cierro con una pregunta, a ver si el público quiere preguntar algo, también comentar algo. Porque hoy en el arranque yo decía, bueno, que hablaba de la versatilidad de Cecilia, ¿no? Y donde sus libros son totalmente distintos, con un registro distinto, con géneros distintos. Entonces quería preguntarte cuál había sido tu propósito con este, ¿no? Que a su vez los otros son muy distintos, pero bueno, ¿de qué tenías ganas, ¿no? con ese libro? Yo creo que en el Uruguay los escritores básicamente escribimos porque nos divierte, porque nos gusta, porque disfrutamos de hacerlo, ¿no? No es porque tengamos un contrato, lamentablemente, una editorial que nos pague un adelanto de miles de dólares. No. Lo hacemos porque nos divierte, obviamente. También queremos ganar dinero, ¿no? Pero yo cuando escribo tampoco quiero decir que divertirse sea lo más importante, ¿no? en el acto creativo, pero tiene algo que ver, me tiene que gustar, me tiene que interesar, me tiene que, digamos, ayudar a vivir mejor. No buscaba específicamente nada, sino escribir mejor, escribir cuentos que tuvieran un significado. Eso fue lo que hice, pero me parece que me pasa con lo otro que escribo también, ¿no? No es porque sea un libro de cuentos, aunque los cuentos tienen un lugar importante, un lugar quizás un poquito privilegiado en relación a los otros géneros, pero no es que sienta cosas distintas cuando escribo una novela policial o una novela común o un poema. Es más o menos lo mismo, siempre. Yo al respecto tengo una... Se escucha. Hola, ahora sí. Al respecto tengo una pregunta un poco malintencionada. Si te animás si que te ocurrió, ¿no? A mencionar un cuento de este libro que vos decís, estás escribiendo y decís, realmente estoy disfrutando la escritura de este cuento, y otro cuento que por el contrario, estabas escribiéndolo y decías, a ver cuando lo termino, ¿no? ¿Te acordás de algo así? Me acuerdo muy bien. El que más me divirtió fue Mi Refugio, porque lo escribí para unos amigos que cumplían años durante la pandemia y traté de que fuese divertido, ¿no? Me divertí mucho con eso. Y después los que quise terminar, y los que me costaba mucho terminar, bueno, obviamente Maldades, por su contenido, y después Calea también me costó mucho llegar al final, al desenlace, o sea, fueron dos cuentos que me dieron bastante trabajo. Todos me dieron trabajo, pero eso creo que un poquito más. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta ahí, algo que quieran preguntarle a Cecilia. Al parecer por ahora no, creo que no. Bien. ¿Quieres seguir con algo? No, alguien ahí no. No sé cómo estamos de tiempo. Señor productor, bien. ¿Sí? Volviendo un poco al libro, ¿no? También es importante ver que los personajes con los que trabaja Cecilia, ¿no? en este libro transitan mucho el tema de la vulgaridad, de esa vulgaridad en la cotidianidad, de aquello que no mostramos mucho, ¿no? Y de alguna manera también eso destaca un poco ese realismo sucio, ¿no? que de alguna manera describe Cecilia. Y sobre todo se ve que en ese realismo también los personajes se esconden muchísimo, ¿no? En el Perfecto en la carretera, bueno, el hombre que
también tiene que cubrir toda esa ilegalidad de su negocio, siempre se está cubriendo algo vinculado al delito. Y puede ser que el delito es algo que no puedas soltar mucho de tu narrativa, es como algo que está siempre ahí. Entonces, no sé, pero una vez en una mesa de literatura negra con otros colegas, uno dijo que yo había definido bien lo que muchos escribíamos dentro de la novela negra uruguaya, y era esos pequeños delitos que terminan mal, ¿no? Esos pequeños negocios que mucha gente cree que son una vivada y que terminan mal. Yo qué sé, comprar una bicicleta, vender una bicicleta robada, o algo en mal estado, contrabandear, volvió el gato. Yo creo que nuestra sociedad, y quizás todas, están llenas de esos pequeños actos ilegales que muchas veces salen mal. O salen mal cuando los hacen, digamos, los pobres, salen bien cuando los hacen los ricos. Esa es otra verdad también. ¿Te animás a decir vos misma que sos una autora no moralista, pero sí moral? ¿Sí? Así. Así. Ahí va. ¿Cómo? ¿Capaz que nos puede leer algo o no? Sí, no. vamos. ¿No? ¿No quieres leer? No, ya estoy cansada. Yo soy mayor. Bueno, sí. Yo haría otra pregunta, y no sé si hay alguna otra del público, como para ir cerrando, no sé cómo estamos bien. A mí siempre me intriga particularmente un autor o una autora cuando terminan de escribir un libro y están cansados y no quieren saber nada del libro, ya está, que sean los lectores. ¿Qué nos está preocupando en el momento? Que puede ser algo estético, puede ser, como te decía hace un ratito, puede ser una cuestión social, puede ser una cuestión moral, ¿no? ¿Qué te está preocupando en este momento que vos sentís que de algún modo empieza a dialogar con algo que podés llegar a escribir o estás escribiendo? Bueno, debería decirte que lo que me preocupa es El avance del narcotráfico, ¿no? Y de, digamos, las libertades de que vos. Eso es cada vez más notorio. Vemos un avance de la criminalidad, aparecen muertos todos los días, 4 o 5 jóvenes. Crímenes que generalmente no se aclaran y que son hechos con mucha crueldad. Eso nos interpela y digo, no es que vaya a escribir sobre eso, pero es un tema que veo pasar. Ahora sí, la última, ¿no? La última. No, porque hablando de tus preocupaciones como autora, preguntarte también cómo te ves, digamos, en el mapa literario uruguayo. Si lo pensás o en realidad debes pensarlo ahora, ¿no? ¿Cómo te ves en tu producción y como autora, ¿no? Bueno, lo que yo veo es que hay muchos escritores y felizmente muchas escritoras, acá hay varias que vinieron, gracias, comparado con hace 10 o 15 años, ¿no? Eso me da una gran alegría, veo que se publican, se está publicando mucho más literatura uruguaya, hay clubes de lectura, hay gente que los promociona, como mi tocaya, que siempre tienen una palabra de apoyo para nosotros. O sea, creo que es un buen momento y me alegra mucho. Y me veo parte de ese grupo que, digamos,